Bueno, empezamos la transmisión mandando un saludo a las pollos, a la brasa Tony, a los bancos de Market ingleses, a Callao. los bancos franceses. Entonces, Pollos y la todos brasa los Tony, gobiernos desde de Market Villabuena Callao. hasta Pedro Castillo se han repartido los bienes del Estado, pues, ¿no? Han practicado lo que es el nepotismo. O sea, la corrupción ha sido la constante en todos los gobiernos que hemos tenido, desde Riagüero hasta Pedro Castillo y hasta Dina Boluarte. Por eso Héctor Béjar que decía que Pedro Castillo ponía en sus gobiernos, en los cargos públicos, a sus amigos y familiares. O sea, es cierto, pues, porque estamos en un Estado republicano nacido de la corrupción, porque los ingleses lo financiaron. O sea, está demostrado, como lo dice Jorge Basadre, o como lo dice también la narcosindicalista, ¿ya? Que me olvidé su nombre, donde pones el dedo sale la pus, ¿no? O sea, ya el Estado republicano nació corrupto. Y por eso se demuestra hoy en día, pues, con estos últimos gobiernos. PPK, Vizcarra, Castillo y Dina Boluarte. O sea, todos los gobiernos que han desfilado en 200 años de vida republicana son corruptos. No, pero todos los gobiernos que postulan Debate, postulan maestro a la versus alumno. ¿No ve que el Estado es corrupto? Por ejemplo, mira, ahora todos los que postulan no pueden cuestionar a Dina. No tienen derecho a cuestionar. Ningún partido que postula no tiene derecho a cuestionar a Keiko. No tienen derecho a cuestionar a las carteras, ¿no? Porque ellos son parte también de la corrupción. ¿No ve que están postulando a un Estado corrupto? Entonces ellos no pueden cuestionar. El que puede cuestionar es el que está en contra del Estado burgués. Y ese es el comunismo. Ellos sí, porque dicen no a las elecciones, porque las elecciones es un instrumento del capitalismo. ¿Te das cuenta? Entonces, donde ellos ponen cualquier candidato, por ejemplo, están hablando de que a Pedro Castillo, ¿no? El que lo traicionó fue Perú Libre. Falso. Falso. Porque Pedro Castillo no tenía partido. Y el jurado le dijo, si quieres postular, tienes que hacerlo con una organización política. Y Cerrón le dijo, acá tienes una organización, ¿tú ves? Sí, voy. Pero ¿quién manda en ese partido? Cerrón, pues. Castillo es la figura política, pero el que manda es Cerrón, porque él tiene la organización. Entonces no lo ha traicionado, no. Y en todo caso el que se ha traicionado es Pedro Castillo. Pero Pedro Castillo no dice nada de eso. Pedro Castillo no dice me traicionó Aníbal Torres, él no dice eso. Pedro Castillo no dice me traicionó Vladimir Cerrón, él no dice eso. Él está reclamando su libertad porque los proyectos de ley que han hecho están a favor del pueblo y el pueblo lo apoya y por eso lo sacaron. ¿Sí? Pero también hay otro problema en el Perú, Jaime. O sea, no existen partidos políticos de masa hace mucho tiempo en el Perú, porque todos los partidos políticos son partidos de grupos y que están alejados de las masas populares y solo se acercan a las masas populares cuando hay elecciones. Por eso pues que Perú Libre, el que llevó a Castillo al gobierno, nunca trabajó con las masas populares de forma permanente. Y ningún partido llamado progresista de izquierda nunca ha trabajado con las masas populares de forma permanente. Solamente se acercaban al pueblo cuando hay coyuntura, cuando hay eventualidades o cuando hay elecciones. Ahí no me se acercan. Y una vez que acaban estas eventualidades y las elecciones, de vuelta se alejan de las masas populares. O sea, esa es la realidad del Perú. No existen partidos políticos de masa, sino partidos políticos de grupos. Y uno de esos partidos que llevó a Castillo justamente era partido de grupo, pues Perú Libre. No era partido de masas, sino que alguien que me demuestre qué partido progresista de izquierda que dice que trabaja con la masa de forma permanente ahorita. ¿En qué región de Perú hacen eso? Ninguna, yo veo que ninguna. En el mundo no hay un partido que trabaje con las masas. En el mundo no hay. ¿Sabe por qué? Porque una cosa es posición de clase y otra cosa es composición de clase. La posición de clase puede ser comunista, puede ser socialdemócrata, puede ser fujimorista, puede ser... Esa es la posición de clase. Pero en la composición de clase están todas las ideologías y hay una guerra. Entonces, ¿quiénes pasan de la composición de clase a proletarizarse? Los elementos más precarios. Ya no es la masa, es la calidad la que pasa.
cumpliendo estos 3 roles: el marco reivindicativo, el marco político y el marco ideológico. 1, la lucha económica; 2, la lucha política, desconocer al Estado; y 3, la propuesta, que es la toma del control político del Estado con un partido proletario. Es en línea de masas. Eso yo lo tengo en escuela sindical. Ahí está bien claro. Y también en el surgimiento de la clase obrera. Sin embargo, a los inicios del siglo XX habían surgido partidos de masas. Por ejemplo, el Partido Socialista que creó en la Mota José Carlos Mariátegui, ese era un partido de masas. Sí, pero... Y también hay que reconocer que el partido que creó ahí en La Torre también era de masas, ¿no? Pero lamentablemente con el tiempo, esos partidos de masas, con el devenir del tiempo, ya se convirtieron en partidos de grupos, ya no de masas. A eso voy. ¿Por qué? Porque en las masas están todas las ideologías. No, yo no quiero esto y armo mi organización. Pero sí, es en todo el mundo. Tú, por ejemplo, eres dirigente barrial y tú ves que atañe a todos el cobro abusivo de las empresas. Convocas una asamblea de pobladores y hay gente que no está de acuerdo y hay otros que están de acuerdo. Fíjate, teniendo los mismos problemas todos. Fíjate, una por una cuestión política, otra por una cuestión de religión, otra. Entonces, ¿qué hay ahí? Un conflicto entre masas, un conflicto entre pobladores, un conflicto entre pobres, y de ahí va saliendo la caridad. ¿Me vas a entender, amigo? Sí. Otro algo para añadir, Jaime. Hay una diferencia, por ejemplo, entre los llamados partidos de izquierda en el Perú y con los partidos de izquierda, por ejemplo, en Bolivia o en Ecuador, ¿no? Cuando, por ejemplo, Evo Morales llegó al gobierno, obtuvo mayoría en el Congreso, porque de alguna u otra manera el MAS de Bolivia trabajaba con la masa, ¿no? ¿Ya? Permanentemente, ¿no? También el partido que le llevó a Rafael Correa en Ecuador también trabajaba con la masa permanentemente. Y es que por eso, cuando ellos llegaron al gobierno, tuvieron mayoría en el Congreso. Pero lamentablemente Perú Libre, cuando llegó a Castillo al gobierno, como Perú Libre no trabajaba con la masa de forma permanente, cuando fue gobierno con Pedro Castillo, no tuvo mayoría en el Congreso. O sea, ese es el problema que tenemos acá en el Perú. Pero es otro punto también. No es así. Polémica. O sea, no es como tú dices. Mira, Correa tuvo el apoyo de la mayoría. Tuvo el apoyo. Pero luego, ¿qué pasó? Eso te pasa, ahí está. O sea que ese es el inicio. ¿Cómo terminan esos partidos que son de izquierda? Prácticamente del lado de la derecha y del lado del capitalismo. Ahí termina. Ahí no está Correa. Correa se desgastó porque ya no sabía qué seguía después de haber estatizado. Estatizó y ahora ¿qué sigue? Seguía el socialismo. Y Correa no es socialista, porque para ser socialista tienes que ser comunista. Si no, no puedes ser socialista. Mucho cuidado. Entonces Correa no era comunista. Él se tildó de socialista y en la práctica se vio bien claro cómo Correa no le da la cobertura para que gobierne a Lenin. ¿Y Lenin quién era? Correa sabía quién era Lenin. Lenin Moreno. Un reaccionario. Era un hombre de la extrema derecha. ¿Y por qué se lo dio? Porque no le conviene dárselo al comunismo. No le conviene. Y ahí no está. Lenin quiso. Tuvo el apoyo de Daniel Noboa y se lo dio. Y ahí está. Igual con Evo. Evo llegó a estatizar. No. ¿Y qué seguía? La Confederación Obrera Boliviana le dijo, ahora nosotros vamos a tomar el control de lo que... Evo dijo, no, porque no es socialista, no es comunista. Se retiró, hizo un amague de retirarse y él lo trabajó Arce. Y él sabía quién era Arce. Arce es un neoliberal. ¿Y por qué lo puso? Ese es el problema de la izquierda. La izquierda se turna con la derecha para impedir que avance el comunismo en el mundo. Alguito más, Jaime. Entonces, si Pedro Castillo con Perú Libre hubieran tenido mayoría en el Congreso, como has dicho con el caso de Correa y Evo Morales, también hubiera pasado lo mismo, Igual, ¿no?
igual. También hubiera pasado lo Pedro mismo. Castillo no le va a dar, amigo, los medios de producción al movimiento. No, pues, él no es comunista. Yo cuando avalo a Pedro Castillo, avalo porque hay un conflicto al interior del Estado entre la derecha y la izquierda. Y la izquierda lo supera, ¿no?, en algunas cosas a la derecha. Y algo más, yo en la campaña que desarrollé, el programa de Pedro Castillo dijo, esto no lo va a poder desarrollar. Yo lo dije, ¿te das cuenta? Y tal es así que todo el proceso, todo ha sido contra la persona de Pedro Castillo. Pero nadie ha podido cuestionar la cuestión política e ideológica de Pedro Castillo, siendo parte del sistema, pero no podía. Y eso hizo que Pedro Castillo gane de una manera gradual a las masas, y se la ganó. Hoy día, hablando de elecciones, el que puede decidir es Castillo. ¿Sabe por qué? Porque antes de las elecciones, ponte que Castillo diga, este es el partido y voten por este partido. Toda la región van a votar. Por eso Jennifer Paredes, la hija de Pedro Castillo, ya salió en libertad, hará cuestión de un mes, está en libertad. ¿Y cuántos partidos están detrás de ella? Hay como 15 partidos que quieren llevarla. Pero si apaga eso, ¿por qué quieren llevarla? Porque sabe que la hija de Pedro Castillo va a hacerle caso a su padre, y su padre le va a decir, anda por este partido. Y faltando 2 meses, Castillo se pronuncia y dice, este es el partido. Te sorprende. Lo otro, ¿cuál es? Tú sabes que GCP, China, tiene un vuelto que darle a Vizcarra, porque en el gobierno de Vizcarra se hizo el contrato del megapuerto de Shanghái y Vizcarra le abrió las puertas y accedió. ¿Por qué Vizcarra puede salir? 1, 2, porque Vizcarra se puso al frente de la pandemia todos los días con un comando. De repente lo hizo mal, pero estuvo ahí y dio los bonos, ¿te das cuenta? Y 3, Vizcarra cerró el Congreso, lo cerró, y eso la gente lo ve bien. Y lo otro es que la China, porque la China va a decidir, la China tiene acá un partido que es su brazo político en el Perú, que tiene desde la década del 70 hasta ahora. ¿Cómo se llama? Patria Roja. Esos son los que pueden salir. La derecha, prácticamente, si es que gana la izquierda, ya está cantado eso. La derecha va a hacer un golpe de Estado con la Fuerza Armada. Ya está cantadísimo. Y si es que gana la derecha, de igual modo, porque la única manera que puede ganar la derecha es con un fraude. Por eso están copando todas las instituciones, las están copando. Entonces, gana la derecha con un fraude cantado, el pueblo va a salir y va a haber un golpe de Estado y de repente la guerra civil. De repente la guerra civil. Eso es porque la derecha no va a permitir que gobierne la izquierda. No va a permitir. Porque ¿qué significa si gobernaría la izquierda? Van a la cárcel. Mandos militares, DINA, jueces fiscales, congresistas, periodistas van a la cárcel. ¿Por qué? Ahora mismo, ¿tú sabes cuándo es la última audiencia para Pedro Castillo? El miércoles 4 de junio, la otra semana, el miércoles que viene. Es el última instancia. ¿Qué van a hacer? A Pedro Castillo le conviene que lo sentencien. Por eso no lo he escuchado hablar cuando va al juzgado, a la fiscalía. Señores, ya son 2 años. Senténcieme. ¿Por qué no me sentencian? Y el juez agacha la cabeza. El fiscal agacha la cabeza. ¿Por qué? Porque no hay pruebas. ¿Y por qué no hay pruebas? Porque no es porque lo diga el Estado, lo dice los supraorganismos internacionales. Porque el juicio de Castillo ha recorrido la Corte, ha recorrido la OEA, ha recorrido las Naciones Unidas. Y todos ellos han dicho que Pedro Castillo no ha hecho golpe de Estado. ¿Por qué? Igual, Castillo no es corrupto. ¿Y por qué? Porque la fiscal
no ha atendido las pruebas, no hay. Entonces lo archivaron el caso. Entonces, ¿qué dice? Recomendamos que las instancias del Perú le den la libertad a Pedro Castillo. ¿Y acá qué dicen? No, esos son recomendaciones que lo puede ser la Corte, la OEA y las Naciones Unidas. No son vinculantes, en otras palabras, no tienen carácter de ley. Sí, tiene. Sí, te pongo un ejemplo. ¿Por qué bloquearon Cuba? Si no tiene carácter de ley, las Naciones Unidas. ¿Por qué bloquearon Nicaragua? Si no tiene carácter de ley. ¿Por qué bloquearon Venezuela? Tiene carácter de ley. El problema que en el Perú, ¿sabes qué cosa es, amigo? Que si Pedro Castillo da un paso a la calle, automáticamente es presidente. Se queda de lado todas las elecciones porque es el único que puede convocar. Dos, se verifica que el complot ha sido todo argumentado. ¿Y quién lo ha dirigido? La embajadora de Norteamérica, Kena, agente de la CIA, 9 años. Ella. ¿Y por qué? Porque Castillo iba a hacer el segundo contrato con China, el tren interamericano, que iba a recorrer en minutos Tumbes, Tacna y de Tacna a Tumbes, y luego se iba a interlazar con Puno, Cusco y luego América Latina, y le ganaba la guerra geopolítica a Norteamérica. Entonces, ¿qué dijeron? Hay que complotar. Hicieron un complot, jueces, fiscales, prensa, y lo aislaron a Pedro Castillo. Lo aislaron. Entonces, si Pedro Castillo sale, puede haber un golpe de Estado, porque el pueblo peruano va a salir a llevarlo al Palacio de Gobierno. Claro, sí, Entonces, amigo, hay todo un conflicto en esta coyuntura al interior del Estado, que no quiere saber nada con la mayoría. No hay gobierno para la mayoría, y nunca lo hubo. Lo que hay gobierno es para una minoría. Entonces, ¿qué está haciendo la mayoría? Está tomando las tierras. No son tontos. Allá los comités, allá las centrales sindicales, dicen, cuando nosotros estuvimos en Lima reclamando nuestros derechos, ¿qué hizo el Congreso? ¿Qué hizo la Fuerza Armada? Nos tuvo en el sol, no nos atendía. 1 mes, 2 meses, no teníamos que comer. Y por último, nos difamaron y nos reprimieron.